Amado pueblo, el tema de hoy es ser como Jesús. La oración ser como Jesús dice mucho y encierra mucho. Esta oración es más que una declaración. ¿Por qué? Porque cuando profundizamos en ser como Jesús, nos vamos a sentir desafiados de que su vida y mi vida necesitan día con día escalar peldaños para conformarnos al carácter de Cristo, ser como Jesús. Decía en la mañana en el primer servicio, y quiero compartirlo también, cuando pequeños, usted y yo cuando pequeños, veíamos algunos superhéroes y decíamos en alguna manera, quiero ser como Superman, quiero ser como la Mujer Maravilla, decían las mujeres. Las mujeres decían, yo quiero ser esa Mujer Maravilla que hace cosas, hace grandes cosas. A todos nos pasa en alguna manera. Yo contaba también que en su momento estuve en artes marciales y adolescente. Y uno veía películas del famoso Bruce Lee y salía a la calle y uno se creía Bruce Lee, ¿verdad? Aquí va Bruce Lee. Algunos nos pasaba también que queríamos ser como algún futbolista. ¿Solo a mí me pasó? ¿Verdad que sí? Hoy en día las nuevas generaciones dicen, aquí viene Messi, dice, aquí viene Ronaldo, y quieren imitar modelos y suele pasar, ¿no? Suele pasar. Una de las anécdotas que tengo también es que cuando adolescente nos poníamos a hacer break dance. No sé cuánto lo hicieron, pero yo era fiebre para eso. Y el break dance aquí. Y entonces cuando estábamos en el break dance, uno jovencillo se creía Michael Jackson, ¿verdad? Porque uno quería imitar modelos. Es que yo quiero ser como aquel. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que esos modelos eran humanos igual que usted y como yo. Y eran gente limitada y era gente que hoy ya no está. Es gente que hoy ya no está. Y esos modelos se quedan cortos en comparación con el modelo por excelencia que se llama Jesús. Hago esta introducción porque en el mundo hay modelos, unos buenos, otros malos, y al final de todo nos damos cuenta que son simples humanos. Cuando vamos a la Biblia y decimos, quiero ser como Jesús, dice mucho y encierra mucho. Lo primero a decir es, ¿quién es Jesucristo? Y lo que voy a leer para usted usted va a decir, esto ya lo conozco, esto para mí es básico, claro. Esto es el ABC del cristiano, porque ya lo sabemos. Pero aquí no se trata de qué tanto sabemos, aquí se trata de qué tanto seamos. Porque hoy en día mucha gente sabe mucho, pero hace poco. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es considerado el personaje central y más importante del cristianismo. Él y sus enseñanzas son el fundamento de la fe cristiana. Transformó la historia de la humanidad. Es el creador del mundo y de todo lo que hay en él. Es nuestro Salvador que nos ama y murió en la cruz por nosotros. Es quien nos enseña la compasión y el perdón, el que sana a los enfermos, el que da paz a todos los que escuchen y crean. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Jesús es nuestro Rey. Jesús murió por nosotros. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Jesús es nuestro amado. A Él le adoramos y servimos. Y Jesús viene pronto por nosotros. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana se debe caracterizar por estar llena de justicia, paz y gozo. Creemos que el cristianismo como forma de vida es agradable y que la voluntad de Dios para sus hijos es que prosperen en todas las cosas y que tengan salud. La vida cristiana consiste en cultivar una vida de arrepentimiento, fe y buenas obras vividas por medio del poder del Espíritu Santo y con la ayuda de los medios de gracia. A medida que el cristiano se conforma a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Esto es el ABC del cristiano.
porque usted y yo sabemos quién es Jesús y en qué consiste la vida cristiana. Pero aquí viene lo interesante, no se trata de saber, sino en entender la voluntad de Dios. No se trata de hacer, sino ser lo que Jesús quiere que seamos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, es que yo hago cosas para Dios, y otra cosa es, estoy siendo conformado a la voluntad de Dios. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Y es que sucede que hay personas que nacen con grandes talentos y grandes dones, pero cuando vemos a la luz de la Biblia, el Señor no nos mide por el talento y el don, sino por el carácter, por el crecimiento espiritual, cuyo crecimiento tiene que irse conformando a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Entonces vemos gente que predica bien, que canta bien, que podríamos decir que lo ponen en un estadio y las almas se pueden convertir porque Dios le ha dado talento y don, le ha dado ese carisma. Pero cuando profundizamos más, nos damos cuenta que como cristianos o seres humanos nos hace falta carácter en ciertas áreas. Entonces nos damos cuenta que no es tanto lo que haga ni lo que la gente diga, sino lo que Él diga y ser aprobado por Dios de acuerdo a mi carácter. Vuelvo a repetir, no se trata del carisma, se trata del carácter, porque hay personas, repito, que son usadas por Dios y tienen grandes talentos, pero a la hora de ser probados pueden encontrarse cortos. En la escala espiritual, si nos medimos de acuerdo a la Biblia y a la voluntad de Dios, probablemente estemos en un 6, probablemente estemos en un 5. Y alguien puede decir, pero no, ¿por qué? Yo me considero que estoy en 8, en 10, porque vengo a la iglesia, porque sirvo a Dios y hago muchas cosas para Dios, lo cual está bien. Pero el cristianismo no se mide por qué tanto haga o por cuántos años de convertido o ministerio, sino que se trata de un carácter. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de ser como Jesús, porque Jesús fue un hombre con un temple, con un carácter, con una determinación, y dijo Jesús: vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Jesús, frente a los tribunales romanos, frente a Poncio Pilatos, tuvo carácter porque la multitud le oprimía, la multitud le ofendía, y Pilatos decía: dicen que eres el Cristo. Y a él le decían: dicen que eres el Hijo de Dios. Y Jesús respondía: tú lo has dicho. Él sabía hablar cuando era el momento de hablar. Él era prudente, era un hombre de carácter, de tal manera que llegó a la cruz y fue obediente y cumplió la voluntad del Padre. Él le dijo al Padre antes de ascender al cielo: Padre, a los que me diste los formé, los discipulé y aquí están en tus manos. Padre, hoy voy a la cruz, voy a hacer tu voluntad. En el Getsemaní tuvo una prueba, tuvo dolor, porque en el aspecto humano él sintió tristeza y dolor. Sin embargo dijo: hágase tu voluntad. ¿Qué me enseña? Me enseña carácter, que en medio del problema, necesidad o angustia, él se mantuvo fiel y siguió caminando con el carácter íntegro para hacer la voluntad de Dios. Hoy en día hay personas que les cuesta someterse a Dios. Hay personas que les cuesta caminar de acuerdo a los parámetros de la Biblia, porque creen que la vida cristiana es el talento y el don, cuando todo se resume en carácter. ¿De qué sirve que podamos nosotros hacer muchas cosas si en lo interno no estamos siendo el hombre o la mujer enteramente espiritual, conformado a la voluntad de Dios en todas las áreas? Y es que en algún momento he puesto este ejemplo. En el aspecto cristiano, los músicos, digámoslo de esta manera, son muy cotizados, en el sentido que cuando una iglesia llega un buen músico, la gente quiere ese músico. Toca piano, batería, bajo y canta y wow, y todo el boom, como decimos. Pero a la hora de ser probado, nos damos cuenta que hay áreas en esta persona que necesitan ser entregadas. ¿Como cuáles? Sujeción, obediencia. Es muy bueno, hace cosas buenas, pero a la hora de formar el carácter de Cristo, ya no le gustó. ¿Por qué? Porque así estoy bien, porque lo sé todo, yo soy así y no necesito que me corrijan. Y ese es el problema de algunos creyentes, hablando en sentido general. No tienen la capacidad
para someterse a Dios y examinarse dentro de ellos y decir: hay áreas en mí que necesitan ser gobernadas por Dios, porque esas áreas me están llevando o me están desviando de la sana doctrina. Cuando decimos quiero ser como Jesús, hay que entender quién es Jesús y en qué consiste la vida cristiana. Después de haber leído esto, que la vida cristiana se resume en justicia, paz y gozo y andar conforme a la voluntad de Dios, ser fieles y leales y desarrollar un carácter cristocéntrico, nos damos cuenta que es más allá de venir a la iglesia. Se trata de conformar mi carácter al carácter de Cristo en la casa. Cuando estoy en la casa es cuando yo doy a conocer también mi carácter, porque no se trata, repito, de lo que haga o lo que otros vean, sino de lo que Él pueda decir acerca de mí. Es decir, en la balanza espiritual, Dios nos va a pesar y nos va a decir: te falta peso espiritual, estás en 5. Y alguien puede decir: pero es que yo sirvo a Dios. Vuelvo a repetir, el carácter no se mide por el servicio, el carácter se mide por la entrega. ¿Por qué digo esto? Porque alguien puede decir: yo sirvo a Dios, pero puede tener esta actitud: es que voy a servir a Dios, voy un domingo a la iglesia, ay, tengo sueño, tengo pereza, y vienen a servir a Dios con una actitud incorrecta. Entonces quiere decir que el servicio que están dando es una carga, y cuando el servicio se convierte en una carga, deja de ser servicio. Muy diferente es: voy a la casa de Dios, voy a congregarme, voy a servir a Dios con actitud, con ánimo, con una entereza de carácter. Y eso es lo que a Dios le agrada, el carácter íntegro, no lo que haga, sino lo que sea o lo que soy en Dios. El propósito de la vida cristiana es ser como Jesús, y en su palabra encierra la verdad de nuestra existencia y propósito. Porque el libro de Romanos capítulo 11 versículo 36 es la base de este mensaje, donde leemos 11:36 del libro de Romanos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vea qué poderoso. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. La vida cristiana se resume en ser como Cristo, hacer su voluntad, caminar de acuerdo a los parámetros de la palabra. Se resume en Cristo. En Él me muevo, en Él soy, en Él puedo actuar, en Él puedo desarrollarme. Todo se resume en Jesús. Quien no conoce al Señor va a decir: pero ¿cómo Jesús quiere que sea como Él y no como yo? La mente carnal no lo va a entender porque va a creer que es algo que se lo están imponiendo. El hombre o la mujer espiritual entienden que es necesario morir a mi orgullo, a mi ego, a mi vanagloria, a mi yo, y morir a mis intereses para que la vida de Cristo fluya y viva en mí. Entonces ya no es como yo quiera, sino como Él quiere. Todo se resume en Él. Todo se resume en Cristo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica en todas las áreas, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. Quiero ser como Jesús, pero ser como Jesús es entregarse en cuerpo, en alma y en espíritu. No es solamente una parte, es en todas las áreas. Ojo aquí, iglesia, hay personas que solo le entregan una área a Dios y no le entregan el todo. Cuando Dios dice: yo quiero todo, no quiero a medias, yo te quiero todo a ti. Quiero las áreas de tu cuerpo, las áreas de tu alma y las áreas de tu espíritu. Te quiero todo a ti. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y ha entendido que aquellos que han sido llamados a su reino tienen que actuar de acuerdo a la voluntad del reino, no de acuerdo a la voluntad del mundo. Por eso es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, entendiendo esto, amado hermano y hermana, necesitamos reflejar la vida de Cristo. La palabra es nuestra guía. Hacer lo que Él dice es absorber su esencia. Eso es medicina para nuestro cuerpo. Ser como Jesús no es una simple declaración o una excelente retórica. Implica una entrega total, morir para vivir. Morir para vivir, grábese eso, morir para vivir. Humanamente hablando, cuando alguien parte de esta tierra, no hay nada que hacer, humanamente hablando. En Cristo, cuando yo muero a mi ego, a mi yo,
Cristo viene a vivir en mí, a darme una mejor vida. Entonces se trata de morir a mi yo y que Cristo viva en mí. Y eso implica cuerpo, alma y espíritu. Amada iglesia, ser como Jesús. Todos anhelamos ser como Jesús. Pero hay una pregunta que queremos hacer. ¿Qué pasaría si Jesús tomara nuestra personalidad por una semana? ¿Qué pasaría si Jesús tomara mi personalidad o su personalidad por una semana? Quiero que me comprenda esto. Que Jesús venga y tome mi cara y tome mi cuerpo. ¿Qué pasaría? ¿Se llevaría alguna sorpresa? ¿Le agradaría lo que te dicen o lo que hablas? ¿Le agradarían tus amistades? ¿Le agradaría nuestra forma de vida si Él por una semana tomara nuestra personalidad? ¿Me doy a entender? Y es que hay una anécdota, o al menos dos, que te las quiero mencionar rápidamente. Una es, y usted la ha escuchado probablemente de otra forma, al final de cuentas la enseñanza es solo una. Cuenta la historia de que una niña estaba en una esquina vendiendo manzanas. Unos ejecutivos tenían que ir a una reunión y iban muy rápido, que iban con el tiempo ajustado, y cuando van los ejecutivos pasando por ese lugar, golpean la mesa con manzanas y los canastos, y las manzanas se caen y se esparcen y van por la calle ahí rodando. Todos los ejecutivos vuelven a ver así y siguen caminando y no ayudan a esta niña que estaba vendiendo las manzanas. Uno de ellos se detiene y le dicen: no me esperen, yo llego luego. Y se regresa a ayudar a la niña a juntar las manzanas y empieza a decirle a la niña: niña, disculpa nuestro error, espero no haberte dañado tu día o haberte amargado el día. Y empieza a juntar las manzanas cuando él se da cuenta que la niña era ciega. La niña estaba llorando y dice: no llores, mira. Y él le dio un dinero en proporción a esas manzanas que se habían caído. Y le dice: esto es para ti y espero no haberte arruinado el día. El señor se fue y cuando él se fue, la niña le grita y le dice: señor, sí, ¿qué ocupas? ¿Es usted Dios? ¿Es usted Dios? Cuando este hombre escuchó estas palabras, golpearon su corazón y se dio cuenta que una actitud puede cambiar la vida de una persona. Se dio cuenta que una palabra, un gesto, es reflejar a Cristo, es reflejar su carácter, es reflejar su vida. Aquella anécdota del niño que estaba viendo en una ventana unos zapatos. Era un niño que andaba descalzo y el niño decía: yo quiero esos zapatos. Una señora que estaba al lado le dice, se da cuenta y le dice: hijo, ¿quieres esos zapatos? Vamos a comprarlos. El niño entra a la tienda, le limpian los piecitos, le ponen unas medias, le ponen los zapatos y le dice la señora: ve tranquilo, dice, ve contento. El niño, llorando, se vuelve a la señora y le dice: señora, ¿usted es Jesucristo? ¿Sí me doy a entender? Una actitud, un gesto, lo que vivamos en la vida diaria, tiene que reflejar el carácter del maestro. Tiene que reflejar a Jesús. Ser como Jesús va más allá de congregarse. Congregarse es bueno y es bíblico, pero ¿de qué sirve que nos congreguemos si no amamos al prójimo? ¿De qué sirve que nosotros adoremos a Dios si no le adoramos con nuestro estilo de vida? Entonces, ser como Jesús es desarrollar el carácter de Cristo. Ser como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo, agradar al Padre así como lo hiciera Cristo, porque Cristo fue un hombre de carácter determinante. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre y en los negocios suyos me es necesario estar. Nosotros como iglesia nos es necesario vivir para Él, honrarlo a Él, santificar su nombre con nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, donde quiera que estemos y vayamos. El nombre del Señor tiene que ser santificado. Eso es tener carácter espiritual. Ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. No es lo que la gente diga, es ser probado por Dios. No es tanto esconderme del ojo humano, sino entender que Dios me está viendo las 24 horas del día.
Necesitamos ser como Jesús. Vamos a ir a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Las palabras de Jesús a sus discípulos fueron las siguientes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amado hermano y hermana, el negarnos a nosotros mismos es negar nuestra carne y dejar atrás todo lo que sea necesario. Dejar atrás porque se oponga a la senda estrecha que lleva a Cristo. Todo aquello que se oponga al camino de santidad que observamos en el Evangelio, negarnos a nosotros mismos es negar nuestra carne, deseos, tradiciones, vicios, prejuicios doctrinales. Eso es negarnos a nosotros mismos. Nadie, escuche esto, iglesia, nadie que viva frecuentando las obras de la carne puede decir que se ha negado a sí mismo, sino que continúa esclavizado a su carne misma, que le hace pecar con frecuencia y que por lo tanto se ha enseñoreado de su espíritu, siendo más fuerte que él. Cuando Jesús dijo: el que quiera venir tras mis pisadas tiene que negarse a vivir como el mundo vive o como él quiere vivir, sino que tiene que tomar su cruz, es decir, tomar la responsabilidad de seguir a Cristo y hacer su voluntad y no la nuestra. Amada iglesia, esto no se trata de talentos y dones, sino de carácter, de entrega. Esto se trata de ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra actitud debe ser la que valora los intereses del reino celestial por encima de los de esta tierra. Sabemos que los éxitos, valores, metas y métodos de este mundo pueden ayudarnos, pero son pasajeros. La fe en Jesucristo implica un compromiso personal de seguirlo, obedecerlo en toda nuestra manera de vivir y estar donde Él está. Por eso hablamos de negarnos a nosotros mismos. Yo quiero que repita conmigo: carácter espiritual. Esto quiere decir que tenemos que todos los días trabajar en el carácter espiritual. Amén. Le decía hace un momento, hay gente con grandes talentos y dones, si no tiene carácter no le va a servir. Hace un tiempo puse este ejemplo. Si usted va a los diferentes lugares, barrios, canchas abiertas, y se da cuenta los partidos de fútbol, las famosas mejengas que llaman en Costa Rica, los famosos mascones que llaman en El Salvador, usted dice: oiga, pero este niño apenas tiene 10 años y ¿cómo juega fútbol? Y uno piensa: este niño debería estar en la liga de algún equipo porque tiene talento y tiene don. Resulta ser que en canchas abiertas, en las de barrio, han llevado a gente a equipos ya de primera división y se dan cuenta que tienen talento y don, pero se dan cuenta que les hace falta el carácter y disciplina. Les gusta tomar licor, no llegan temprano, hacen lo que les da la gana. ¿Y qué pasó con el talento y el don? No lo desarrollaron porque no aprendieron disciplina. Hay cristianos que tienen un potencial enorme, bárbaro, exagerado, pero por falta de carácter han echado a perder la obra de Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hago, sino de lo que soy. Y lo hemos dicho varias veces: lo que hago no determina lo que soy, pero lo que soy determina lo que hago. Ser como Jesús es desarrollar carácter espiritual en todas las áreas, no solamente en una, sino en todas las áreas. Si yo vengo a adorar a Dios a la iglesia, a levantar las manos y decirle: grande y fuerte, digno eres tú, Señor, lo estoy adorando con mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Tengo que adorarlo allá afuera en la calle también con el testimonio. Aquí hay un punto importante: desarrollar carácter y ser como Jesús cuando nadie me ve. Y cuando nadie me ve, decía mi esposa, es cuanto más honramos a Dios. Una cosa es lo que usted pueda pensar de mí, otra cosa es lo que Jesús piense de mí de acuerdo a lo que yo viva para Él. Al final de cuentas Él los conoce y no podemos escondernos de su mirada ni de su presencia. Cuando nadie nos ve es cuando más honramos a Dios. Algo importante que tengo que decirle:
todos los que estamos acá en esta hora y los que están de manera virtual, todos nos metemos en una misma olla, por decirlo de alguna manera, y todos hemos fallado y pecado delante de Dios de diferente manera. Quien diga aquí que nunca ha pecado y se ha equivocado es un gran mentiroso. Porque en una ocasión yo le pregunté a una persona que si él se equivocaba y me dijo que no. Y cuando él me dijo que no, yo hice aquella cara, hermano Eric. ¿What? Aquel meme que sacan Jorge Jiménez. Pues él nunca se equivoca. Y todos nos hemos equivocado en menor o en mayor escala. Y le hemos fallado a Dios. Pero aquí no se trata de que tú te quedes rezagado en el pecado, sino de tener carácter y aceptar tu condición y decirle a Dios: perdona mi orgullo, mi pecado, mi ego, mi vanagloria. Vengo a tus pies, me arrepiento, me aparto del pecado para alcanzar misericordia. Y eso es carácter. Carácter es decir: nunca más volveré atrás y voy a cerrar la puerta que un día abrí, porque voy a abrir la puerta a la bendición de la justicia y la santidad y la lealtad y fidelidad a Dios, que me ha llamado con llamamiento santo. Cuando nadie me ve, es cuando tenemos que ser más íntegros y morir al yo, entregando las áreas de nuestra vida que necesitan ser crucificadas. El rey David, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 51:6, vamos a leerlo. Salmo 51:6 dio una declaración importante acerca de la vida cristiana, que no se compone de talentos y dones, eso es parte, se compone de un carácter íntegro. Y el salmista decía en el Salmo 51:6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta palabra, tú amas la verdad cuando nadie me ve. Tú examinas mi corazón cuando nadie me ve. Tú amas la santidad y la justicia y la verdad en lo íntimo, iglesia, cuando nadie nos ve. El Señor necesita que seamos aprobados nosotros en toda nuestra manera de vivir. Amada iglesia, usted conoce la historia de David, que él pecó, él cometió adulterio, y dice la Biblia que David propagó el asesinato de Urías, la mujer, el esposo de Betsabé. Propagó el asesinato. Él se convirtió también en homicida. ¿Por qué? Porque él pecó deliberadamente. Pero no se trata de que tanto pecado hayamos hecho. Se trata de si queremos cambiar, si queremos honrar a Dios. Aquí no se trata de gente perfecta, se trata de gente imperfecta que busca la voluntad de un Dios perfecto, y te va a ayudar y te va a perfeccionar y te va a establecer. Eso es carácter, decir: no quiero nada con el pecado y quiero honrar a Dios. Eso es carácter. Eso es carácter. Yo sé que las manchas del pecado no se podrán quitar, porque la gente siempre va a ver el punto negro. Aquí lo más importante es que seas o seamos aprobados por Dios. Porque cuando yo me presente delante de Él, yo quiero escuchar: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso, pero para ello necesito desarrollar carácter de integridad aquí en la tierra. Pero no quiero escuchar: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y buscaré su presencia para que en mi vida, mi esposa, mis hijos y las generaciones puedan decir: allá está un hombre, no perfecto, sí, que se equivocó, pero demostró que quiere seguir a Cristo. Y eso se llama carácter. No te quedes ahí, levántate y avanza. Sí, David pecó, y pecó muy feo, como usted y yo muchas veces lo hemos hecho. Pero lo grande de David, en el Salmo 51:10, esto fue lo grande de David. Se arrepintió y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Porque el espíritu de David se había torcido, pero él reconoció, y ese es el primer paso para ser como Jesús: reconocer
nuestro pecado, imperfección y reconocer que tenemos que morir al orgullo, ego, vanagloria, altivez y decir: necesito morir para que Cristo fluya en mí con su vida. Amada iglesia, ojo a este versículo, Juan 12:24. Juan 12:24. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que si una semilla usted la siembra y esa semilla no es enterrada, no muere en la tierra, no va a pasar nada. Pero cuando una semilla es enterrada y muere en la tierra, empieza a desarrollar fruto. Cristo vino a morir por usted y por mí. ¿Y qué sucedió? Nos dio vida eterna. Si usted y yo morimos a nuestros intereses, la vida de Cristo se va a manifestar en todo su esplendor. Es necesario morir para vivir para Él. Yo quiero morir a mi yo y vivir para el Señor. Debemos venir al altar de Dios y morir a nuestro yo, a todo aquello que nos aparte del Señor. Llámese como se llame, vanagloria, altivez, a todo aquello que nos impida vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y desarrollar carácter íntegro. Amada iglesia, y este es el momento para decirle al Señor: vengo a tu altar y yo quiero morir para vivir para ti. Porque cuando morimos a todo aquello que no le agrada a Dios, es cuando su vida es manifestada. Dame esa vida, Señor, que solo tú sabes dar. Ya no quiero vivir la vida de antes. Ya no quiero conformarme a una vida pasiva, sino una vida activa que me lleve a buscar la voluntad de Dios. No en vano hemos declarado justicia y santidad. ¿Por qué? Porque desde enero, febrero y todos los años y todos los meses Dios nos manda justicia y santidad. Debemos examinar las áreas de nuestra vida. Debemos examinar que a veces hay pecados del espíritu que nos impiden avanzar para ser como Jesús. Hay pecados del espíritu, como cuáles: el orgullo. El orgullo es un pecado que no nos permite reconocer nuestra imperfección. Hay gente que se le corrige y dice: así estoy bien. Hay gente que es orgullosa y dice: no necesito a Dios, yo así estoy bien. Y se vuelven orgullosos. Y hay que aprender a ser humildes para aprender aún hasta del niño. Hay que aprender de los niños, sí o sí. En la mañana puse un ejemplo y lo voy a volver a decir. ¿Cuántos conocen a Bruno aquí? A Bruno. Al niño Bruno. ¿Usted lo conoce, hermana Greta Canales? Bueno, resulta ser que Bruno un día me dio una lección y tuve que aprender de un niño una lección. Pero hay gente que no acepta aprender de nadie porque todo lo sé, porque soy el siervo de Dios. ¿Sí o sí? ¿Me permite hacer un paréntesis? Y cuando la esposa lo corrige a uno, a los hombres no nos gusta, digan conmigo, no nos gusta. Pero qué bueno que esa mujer está ahí para complementarnos. Pero el hombre orgulloso es: no tiene que decir nada a mí. Orgulloso, quiebra su orgullo. Por eso yo doy gracias a Dios por mi esposa, que es mi complemento. Permiso. Aquí le cayó. Ahora sí, volvamos. No se me distraiga. Bruno me dio una lección. Estábamos saliendo de la iglesia y no preciso cómo fue el asunto, pero, o sea, no preciso el que era el tema. Lo que sí sé es que me preocupé más por el carro. Y yo estaba pendiente del carro, ¿verdad? Y ya luego entró mi familia al carro y me dice Bruno: los que lo conocen saben que es un niño bien maduro para hablar. Me dice: pastor, es que yo quiero decirle algo con todo mi amor. Sí, claro, ¿qué será? Es que usted estaba más preocupado por el carro que por su esposa y su familia. Y me quedo yo. Y yo no le dije:
shut up, children. No, 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 no. Yo no le dije, cállate, niño. No, no, no. Yo dije, sí, tiene razón. Y tras de eso me dice, y se lo digo con todo mi amor, pastor, usted sabe, me dice. ¡Pla! Me terminó ahí de dar la lección. Y es cierto, estaba más preocupado por el carro que porque entrara mi esposa al carro. Y vuelvo a ver a mi esposa y me hace mi esposa. Y, ya Bruno, vete rápido. No, pero mire, uno tiene que ser humilde y aprender de los pequeños. Y yo aprendí una lección. Y la lección me la dio un niño. ¿Qué quiero decirle? Que hay que ser humildes para aprender de otros. Y hay que ser humildes cuando alguien te da un consejo. Hay uno le da un consejo a alguien y dice, ah, sí, ya lo sabía. Ay, bueno. Hermano, tal y tal cosa. Ah, sí, gracias, ya lo sabía. O sea, todo lo sabe, todo lo puede y todo. Yo tuve un compañero de trabajo que todo lo sabía. Mira, tal y tal cosa. Ah, sí, yo sé. Mira, yo fui a tal y tal lugar. Ah, yo ya fui. Mira, me compré unas tenis. Ah, yo me las compré también. O sea, todo lo tenía, todo lo podía y todo lo sabía. O sea, no se le podía decir nada. Y es importante aprender de lo que dice la Biblia, pero de lo que otros nos corrigen. Hay gente que no puede someterse a otros porque ellos creen que saben más. Hay pecados del espíritu como el orgullo, los celos, la incredulidad, la crítica. Hay pecados de criticismo. Aquí no pasa, aquí todos somos del reino, pero hay gente que va a las iglesias y en lugar de adorar a Dios está viendo cómo vino vestido la hermana, cómo vino vestido el hermano, y se pasó todo el culto criticando y no adoró a Dios. Solo se pasó viendo la ropa del hermano y el hermano. ¿Y quién te dijo que eras policía? Métete a adorar a Dios, hombre. Hay gente que, como dice en El Salvador, hermano Mario, le gusta el chicle. ¿Cómo que le gusta el chicle? La murmuración. Hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta, pero cuénteme porque me entretiene. Amada iglesia del Señor, tu casa es un altar para Dios. Solo aquí a mi izquierda. Su casa es un altar para Dios. No permita los chismes que entren a su casa, porque contaminan. Un poco de levadura leuda la masa. Si en tu casa se alaba y se adora a Dios y alguien, hermana Rocío, le voy a contar, pero no le diga a nadie. En ese momento te vuelves cómplice y tienes que aprender a denunciar eso y decir, no, tenemos que llamar las partes y corregir lo que haya que corregir, porque de lo contrario nos convertimos en cómplices de una murmuración y de repente lo que te están contando te lo están contando mal. ¿Sí o sí? Cuenta la historia de un hermano en cierto lugar. El hermano iba con una necesidad, tenía ganas de ir a hacer el 1, ¿sí o sí? Y no aguantaba, sentía que la vejiga se iba a reventar. Y ya un paso más y ya no. ¿Dónde voy? En la calle no, si en la calle ahí va la policía y no. Y había un bar y Señor, perdón, me voy a meter a este bar porque ya no aguanto. Y en eso se metió a un bar a hacer su necesidad porque ahí no había de otra. Eso fue un caso específico, no estoy diciendo que todos lo hagan, ¿verdad? Y entonces pasó, iba un hermano ahí en el bus de Setillal. Venía un hermano en el bus del amor ahí. Bueno, ¿qué va a hacer el periódico de mayor circulación en el país? Ya lo supo todo el barrio. Y ya lo llaman a cuentas, hermano, vea. Dicen que usted andaba tomando en un bar. Oiga, tomando en un bar. Y solo vieron que se metió al bar. Ah, ¿de verdad, hermano? ¿A dónde?
allá, ay hermano, vea lo que me pasó. Vea, se me salió los orines porque no aguantaba. Perdónenme que le hable así. Pero tuve que entrar a orinar, dice, porque no aguantaba y eso fue lo que pasó. Y salí. Ah, eso fue lo que pasó, sí, porque fulana me dijo que usted entraba y que andaba tomando. ¿Se da cuenta cómo se expanden las malas conversaciones? Dice, andaba tomando y ni siquiera lo vieron. O sea, en un juicio se cayó porque no tiene pruebas. ¿Sí o sí? Julio Flores, si es que dicen, ¿quiénes? Solo una persona. No, si todos lo pluralizan. Hermano Eric, es que me contaron. ¿Quién? Nadie. Soy yo el que lo estoy inventando. ¿Sí o sí? Ah, no, pero hay gente que mire, y esos son pecados ¿de qué? Del espíritu. Orgullo, celos, crítica y murmuración. Debemos erradicarlo. ¿Por qué? Porque si alguien en su casa entra con una palabra que no es de Dios, usted no puede contaminar la morada que Dios le ha dado para honrarle y adorarle. Usted tiene que poner en su casa, bienvenidos, pero sin chismes. Gracias, hermana. Vea, ese amén me hace seguir predicando. ¿Sí? Porque por ese amén sigo predicando. Amada iglesia, pecados del espíritu tenemos que erradicarlos. Hay gente que edifica y otra gente que destruye. A veces la gente llega y me dice, hermano, es que viera que una hermana de la iglesia me trató mal. Ah, sí, ¿quién? Y ya me doy cuenta que la trató mal es un pan de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que no le gustó que la corrigieran. Y la exhortó y dijo que esa hermana era mala y que no sé qué. Es más, miren, voy a ponerte un ejemplo, así que no salga del Facebook. ¿Cuánto conocen a la hermana Carmen Jiménez? Si no la conoce, conózcanla. Es una mujer de fuego, de batalla. Me convence. Al pie de guerra. Ya ha caminado en el cielo. Y nunca, hermano Mario, estoy cansada, no voy al culto, tengo gripe. Vamos para adelante. Y resulta ser que un día dijeron que en aquel tiempo que dábamos primicias, que la hermana no le quería dar primicias a fulana de tal. Y ya cuando averigüé la situación, no era como lo estaban contando. Y yo le dije, hermana Carmen, tiene usted toda la razón. Y si me vienen a decir, le voy a decir, eso es así. Porque solamente querían hablar en poner en mal. Y uno tiene que conocer los hechos para levantar un criterio. De lo contrario es un cuento. Y como dicen por ahí, no coma cuento, coma palabra. ¿Sí o sí? Son pecados del espíritu. Mire, hermano, ya se me fue el tiempo. Voy a pedir a los diáconos ahí que cierren esa puerta. Pedir a los diáconos que pongan candado ahí. No, hermano, regálame unos minutos nada más y ya estamos por concluir. Aquí me dice mi esposa, me manda un mensaje. Te ves muy guapo. Ah, no, perdón, no sé. No, aquí mi esposita me está dando un anuncio para darlo al final. Pero no se vaya todavía, porque a veces usted ve un partido y no se mueve hasta que termine el partido, ¿verdad? Uy, vamos a tiempos extras, a penales, y usted no se mueve, ¿verdad que no? Ah, bueno. Y el resumen, no, en la iglesia, oye, que era para terminar, tengo hambre. Como dice don Ramón, yo la suave. Mire, pecado del espíritu, ya dije murmuración, falta de oración. Ese cuentito de que no sé orar, ¿y quién te dijo que hay que aprender a orar para comunicarse con Dios? A ver. El hermano Eric y la hermana Angélica tienen dos preciosas niñas. Bueno, hay una grande, ¿verdad? Mi hermano Eric, pero veamos las que vienen acá a la iglesia, dos pequeñitas. Ellas sería ilógico que dijeran, voy a aprender cómo le digo te amo a mi papá. Voy a aprender, y el hermano Eric dice, voy a aprender cómo se abraza una hija. No, porque el amor que tienen adentro expresa lo que hay
y no tienen que andar con mecanismos. ¿Cómo hago? Como digo, sencillamente abrazan y entra la chiquitina y papi, y lo abrazan y llévenme en las piernas. Ahí va hermano Eri llevando en las piernas a la hija y hacen con el papá lo que quieran. ¿Vea, hermana Angélica? Hermano Eri tiene solo mujeres, lo hacen como quieren. Y qué lindo, porque eso es el amor. Cuando yo vengo delante de Dios, Señor, ¿cómo oro? Me pongo así, cierro los ojos, levanto la mano, digo, oh excelentísimo Dios, que naciste en Belén. No hay ningún mecanismo. Señor, aquí estoy, te amo. Entonces, yo no sé orar, no, métase con Dios. ¿Se acuerda la historia que le conté de un joven en una iglesia? Me llamaba la atención cómo oraba. Yo lo veía de largo y estaba. Y me llamaba la atención lo que hacía. Y yo me acerqué. ¿Cómo ora? ¿Cómo ora? Y sabe que este joven que estaba diciendo decía, ¿sabes qué, Dios? Tú eres muy carga pesada eres tú. Y así oraba. Y esa oración era más sincera que muchas oraciones. Porque él expresaba en su corazón lo que tenía. De la misma manera, no diga, ay, no sé cómo orar. Métase con Dios y decirle, Padre, aquí estoy, abierto a tu presencia, y aprenda a desarrollar oración. Hay pecados de la carne, sí, el adulterio, fornicación, mirada licenciosa, relaciones anormales. Hay que echarlas fuera y decirle, quiero ser como Jesús en mi matrimonio, en el noviazgo, porque hay noviazgos, en mi familia, en el colegio, en la universidad, donde quiera que estoy, donde quiera que vaya. Ahí está el estudiante tentado, va en el colegio. Y un compañero dejó el examen con todas las preguntas. Y todo el mundo copiando, ¿verdad? Y el cristiano, esa es una tentación. Tiene que determinar ahí tener carácter. No lo voy a hacer. Porque nadie me vio, pero Dios sí me está viendo. ¿Sí o sí? Voy a decir un versículo más. Job 31:1. Y aquí ya vamos a ir concluyendo. Job 31:1. ¿Qué dice Job 31:1? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Otra versión dice, no miraré a ninguna mujer con ojos de lascivia y lujuria. ¿Sí o sí? Job dice, hago un pacto con estos ojos de no mirar de otra manera a otra mujer. Y son pecados de la carne, muchas veces las miradas licenciosas. Tenemos que cuidarnos de ello. Amén. Tenemos que guardar nuestra integridad. Tenemos que ser como Jesús. Y ahí, cuando nadie nos ve, desarrollamos carácter. ¿Le cuento la historia de un hermano? ¿Alguien tiene lentes oscuros aquí? ¿No hay? ¿Alguien anda lentes oscuros aquí? Que me los preste. No, bueno, no importa. Bueno, resulta ser que el hermano estaba en San José. No me voy a caer. Y puso la pierna así, ¿va? Y andaba unas gafas oscuras. Y entonces otros hermanos pasaron y lo pasaron saludando. Hermano. Y el hermano no respondía. Hermano, ¿qué pasa? Este hermano no me ve. Y fueron, le levantaron las gafas y él estaba así y los ojos estaban así, viendo para todo lado, y las gafas estaban disimulando las miradas. ¿Sí entendió o no entendió? O sea que las gafas eran ¿cómo se llama esto? Un distractor. Pero la mirada andaba por aquí, un ojo por aquí, otro por allá. Entonces tenemos que cuidar nuestros ojos. Pero algo que voy a denunciar acá. ¿Por qué solo los hombres? Siempre los hombres nos señalan. ¿Por qué solo los hombres? No, pero es que a veces nos tiran a los hombres. Que los hombres aquí, que no vean allá. ¿Y las mujeres qué? ¿A qué? Solo los hombres nos tiran. ¿Y las mujeres qué? Van pasando el canal
y venga, ay, el ídolo de mi infancia, ay, perdón, me equivoqué, no, quería volver a ver al fulanito, aquel que canta y el que hace así, que no, ¿verdad? No, las mujeres también, hermano, no se me hagan, no se me hagan. Ay, Señor, perdóname un taco de ojo. Lo que vemos en televisión y en la calle, porque en la calle hay mucho que ver, sí, pero mucho que perder. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque entre muchos hombres, el triple mejores que uno, dice, fijó en mí. Y eso ya es una bendición, hermano. Así que hombres, den gracias a Dios que su esposa se fijó en ustedes, ¿verdad? Gracias, hermano, por eso me veré sincero. Es que nadie te va a soportar y amar como te ama esa mujer, ¿verdad que sí? Gracias, hermana. Ves que son las hermanas ahí de batalla. ¿Y los hombres qué? Ve, hasta el teléfono se le cayó a una hermana. Amada iglesia, cuidemos nuestros ojos, pero los hombres y las mujeres también. ¿Sí o sí? Lo que vemos en televisión. En el teléfono también, ¿verdad? ¿Sí o sí? Porque el pecado muchas veces está a solo un clip. ¿Hago un clip? Y el pecado no respeta ni tamaño, ni color, ni edad, ni experiencia. El pecado va a golpear. Pero los hijos de Dios, vamos a decir, quiero ser como Jesús, con un carácter íntegro, guardando mis ojos, guardando mis pensamientos, que son también los pecados de la mente. Cuidemos el jardín de nuestra mente de malos pensamientos. Repita conmigo: entierra tus malos pensamientos y nunca le lleve flores. ¿Sí o sí? ¿Saben por qué le digo eso? Porque hay gente que piensa y le sigue, le está llegando flores. Entiérrelo, échele flores y ya, olvide esos malos pensamientos y lleve su mente cautiva a la obediencia de Cristo. Amada iglesia, nos ponemos en pie y le decimos al Señor: quiero ser como Jesús, desarrollar un carácter íntegro, agradarle, honrarle. ¿Qué le parece si levanta las manos y le dice al Señor conmigo: Padre, quiero ser como eres tú? Pon en mí tu carácter, pon en mí tu deseo, pon en mí tu diseño, pon en mí tu propósito, pon en mí, Señor, el carácter de Cristo cuando estuvo en la tierra, que te honró y te agradó. Queremos caminar en justicia, en santidad, en nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestro testimonio, nuestra manera de ver, de hablar, de actuar, que refleje a Cristo. Señor, ayúdanos a ser como eres tú. No queremos tener encuentros emocionales y no queremos ser verdaderamente hombres y mujeres entregados a tu voluntad. Danos un corazón conforme a tu corazón y desarrolla en nosotros tu carácter. Danos tu carácter, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido por tu iglesia, bendícela, guárdala, y que esta semana y todo este año y siempre podamos honrarte con un carácter íntegro para tu gloria. Levante sus manos y su voz, diga conmigo: quiero ser como Jesús. Seré como Jesús y me esforzaré por hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor nos ayude y te bendiga y te guarde en tu caminar y nos guarde en nuestro caminar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, amada iglesia. Dios te bendiga y te guarde.